Buen día, mi nombre es Leticia Ortiz Martínez y el día de hoy les estaré exponiendo algunos temas relacionados con la detección de necesidades de capacitación en cuanto a lo que se refiere a las necesidades manifiestas y las encubiertas. Primero iniciaré con una pequeña introducción al tema, para después continuar con los pasos en la detección de necesidades de capacitación, primero con las necesidades manifiestas y posteriormente con las necesidades encubiertas. Es importante señalar que para algunas organizaciones el proceso de detección de necesidades de capacitación es un poco complejo porque no cuentan con la estructura ni con las personas que se enfoquen directamente a esta actividad. Y como nos mencionan Arnold y Randall, por desgracia no siempre se realiza un análisis detallado de las necesidades de capacitación en la mayoría de las empresas. Y tal pareciera que la capacitación tiene una vida propia, que es independiente de todas las demás actividades. Y esta es aplicada independientemente de que haya o no haya una necesidad, pues para la organización suele creerse que la capacitación pues se puede dar de cualquier manera, simplemente porque es algo bueno para que los trabajadores aprendan a trabajar en equipo. Mas, sin embargo, se ha comprobado con otros autores que la capacitación tiene grandes beneficios cuando se hace de manera adecuada, iniciando por la detección de necesidades de capacitación, como nos menciona Chavenato, que dice que es el primer paso para establecer los planes y programas de capacitación. Bueno, pues pasemos al tema. Como se vio anteriormente, las necesidades de capacitación son carencias o deficiencias de los trabajadores al ejecutar sus tareas en función de lo esperado por la empresa, la cual se debe a diferentes factores y variables implicadas durante el proceso. El papel principal de la DNC es la identificación del punto de diferencia entre la situación real y la ideal. Ahora bien, para detectar cuáles son las necesidades de capacitación y saber si está sustentada en necesidades reales o con miras a un mejor desempeño o ejecución de las tareas por parte de los empleados, se debe tomar en cuenta diversos indicadores dependiendo del tipo de necesidad de investigar, pues estos nos muestran de manera oportuna que existe una necesidad de capacitación y será necesario realizar un diagnóstico de la organización en diferentes niveles, en donde se podrán identificar a quién se debe de capacitar, en qué se debe de capacitar, cuándo se debe de capacitar y las prioridades de la capacitación. Por lo tanto, el objeto del diagnóstico de capacitación es revelar las situaciones reales donde se pueden identificar las necesidades de capacitación y enfocarse en investigar áreas críticas de carencias o deficiencias en los procesos de ejecución de las tareas detectadas por los indicadores. El diagnóstico permite identificar si las necesidades, limitaciones o carencias se pueden corregir con la capacitación o no, según nos describe Mendoza en su texto. Y todo ello se desprende directamente del diagnóstico de la empresa, donde se conjugan los diferentes niveles de análisis. El proceso de detección de necesidades comprende una serie de pasos dependiendo del tipo de necesidad que se desea evaluar. En esta ocasión, se describirán las necesidades manifiestas y encubiertas, que son las propuestas por Mendoza en el 2005 en su Manual para la Detección de Necesidades de Capacitación, aunque en algunos casos se hará referencia a otros autores con la intención de complementar la información propuesta por este autor. Por otro lado, es importante señalar que al iniciar con el proceso hay que considerar los recursos técnicos y económicos con los que cuenta la empresa para tal efecto, así como el contexto, como nos señala López, puesto que esto ayudará a determinar el procedimiento más adecuado para la empresa en cuestión. Iniciemos con las necesidades manifiestas, pues de algún modo estas son más sencillas de identificar. Estas se caracterizan por ser ocasionadas por cambios organizacionales, como las contrataciones de nuevos empleados, cambios de los métodos y procesos de trabajo, promociones, cambios en programas de trabajo y de producción, en políticas y modernización, entre otros. Estas pueden ser previsibles, puesto que como se está adquiriendo alguna maquinaria, se está contratando a nuevos empleados o se cambiaron algunos procesos, se puede predecir que se podrán tener necesidades de capacitación y pueden ser preventivas porque no parten de ningún problema, sino de algún cambio estructural de la empresa. Dentro de las necesidades manifiestas existen categorías bien definidas que nos ayudarán a determinar la metodología para las cuales se refieren a su grado de desconocimiento de las tareas del puesto, como son
Cuando el trabajador desconoce alguna información o tarea indirecta del puesto, como cambios de políticas, cambios de legislación o de reglamentos. En este caso, el tipo de capacitación es relativamente sencilla, pero conviene diferenciar los puestos y el personal involucrado para plantear la forma y el momento de capacitar al personal, que en muchos de los casos corresponde a varios empleados a la vez y de diferentes departamentos. Otra categoría es la que implica algunas tareas del puesto. Este comúnmente se aplica en promociones, ascensos, transferencias. En este caso, sí se requiere un procedimiento más elaborado que el anterior, el cual inicia con la descripción de puestos, además de complementarlo con las características de los equipos, maquinarias y herramientas que se utilizan en el puesto en específico. Cuando el grado de desconocimiento es prácticamente todo el puesto, convendría, además de contar con la descripción de puestos, tener, de ser posible, los estándares de desempeño, pues en el caso de que sea un puesto ocupado, se habla de una mala selección de personal, considerando el despido y la contratación de un nuevo elemento. Pero si las políticas de la empresa lo permiten, se podría capacitar a este elemento o a uno que ya esté dentro de la organización. Tal es el caso de que se trate de una promoción a un puesto muy diferente al que ocupaba anteriormente. Posteriormente, se continúa con el proceso de capacitación, que en este caso sería de inducción a un puesto, en el cual se determinan solamente las tareas básicas, pues se considera que algunas destrezas las obtendrá el trabajador con la práctica. Si se ha tomado la decisión de que se contratará a un nuevo elemento, se continuará con el proceso de reclutamiento y selección de personal, y la capacitación en este caso será de inducción al puesto. Para determinar la capacitación del personal también hay que considerar la urgencia que se tiene y si se cuenta con los capacitadores al interior o al exterior de la empresa. Ya hemos mencionado que el proceso inicia con la descripción del puesto, pero si no existiera este, se tendría que realizar para posteriormente realizar una comparación de las actividades realizadas con los cambios en los procesos, determinando las actividades que se deben de aprender. Posteriormente, se deben de determinar los puestos y los empleados involucrados y sus características, pero es importante señalar que en esta parte del proceso es un poco complicado, pues es necesario que se tenga un conocimiento exacto de las funciones del puesto. De no ser así, el nivel de conocimiento para determinar las necesidades de capacitación será erróneo. Y finalmente se determinará la fecha en la que se deben estar capacitados, por ejemplo, cuándo se debe de ocupar el puesto nuevo. Ahora repasemos. Cuando se trata de la falta de información, se deberá de definir los conocimientos a transmitir para posteriormente especificar los puestos involucrados, el personal involucrado y determinar las fechas en que se habrá de estar capacitados. Si esta no es la situación, entonces se verá en los indicadores en donde solo se requieren algunas actividades. Si existe alguna deficiencia en esta parte, se requiere la descripción de puestos. Si no existe, se tendrá que elaborar. Y si sí existe, se hace una comparación de lo que sabe el trabajador del puesto y definirá lo que se desconoce. Esto tomando como punto de partida la especificación del puesto. Cuando no es por alguna falla en las tareas, se pasará entonces a identificar si las necesidades del puesto son totales. Y en este caso tendríamos que verificar las políticas de la empresa para ver si es posible capacitar a un empleado que ya tengamos en el puesto o a este mismo. Si no, se procederá a contratación. Si no, nuevamente pasamos a la parte donde se hace la descripción del puesto y se hace la comparación. También es importante definir los estándares de desempeño para ver qué nivel no está cumpliendo el trabajador con sus tareas, para posteriormente, otra vez, en el mismo proceso, la especificación de las personas y definir las fechas en las que se tendrán que capacitar. En lo que se refiere a las necesidades manifiestas, esto sería todo por el momento. Pasemos ahora al siguiente tema. Ahora bien, existe necesidad de capacitación que no son tan evidentes, pues tienen que ver con la ejecución de trabajo en el puesto que ya está ocupado o en las relaciones sociales de los trabajadores en el desarrollo de sus actividades, las cuales se han denominado encubiertas, además de que son provocadas por factores difíciles de identificar.
Por ello, para determinarlas se requiere de un proceso diferente a las manifiestas, aunque también tienen algunos indicadores que ayudarán a saber si existe una deficiencia o carencia, como son los niveles bajos de eficiencia y productividad o los conflictos entre los trabajadores. Por ello se dice que las acciones o intervenciones destinadas a este tipo de necesidades son de tipo correctivo, pues ya existe un problema que hay que corregir. Otros autores señalan la identificación de las necesidades en tres fases. Una, en una situación real. Dos, la situación ideal. Y tres, la comparación entre estas dos, lo que nos llevará a la determinación de las necesidades de capacitación. En una comparación entre lo que debería hacerse y lo que se hace en realidad, para la cual se necesita que se tengan bien definidos los objetivos. Además de poner atención en las tareas y las situaciones críticas, también hay que considerar que es un proceso que debe ser continuo dentro de toda organización. Por ello, autores como Mendoza 2005 nos mencionan varios puntos de partida donde se pueden realizar el análisis de las DNC según los requerimientos de cada organización. Específicamente enumera 4, que son la organización completa, un área crítica, un puesto crítico y una situación crítica, la cual requiere de una estructura más elaborada y sistemática, que parte del análisis de la empresa completa y poco a poco nos llevará hasta determinar la situación crítica y obligadamente pasar por lo de las tareas y los puestos. Aunque no siempre es así, puesto que hay que considerar que el costo y el tiempo requerido para la realización de una ENC con este procedimiento completo es muy largo, lo que nos lleva a iniciar el proceso en cada uno de los niveles, como se describe a continuación. Pero antes es importante señalar que la mayoría de los autores que hablan sobre este tema, como Chiavenato, Bonlander y Shell, solo presentan 3 niveles: el organizacional, las tareas y de las personas, donde ponen vital atención en las organizaciones y en las tareas, como el caso de Deshler y Varela, que menciona que se requiere un estudio específico de las tareas y descomponerlos en subtareas para poder enseñar cada una de ellas al trabajador, poniendo énfasis en el análisis del desempeño, pues considera que si el trabajador falla en su desempeño, no es suficiente el análisis de las tareas, pues esta deficiencia puede deberse a otras causas, pero Mendoza agrega a este uno más, que son las situaciones críticas. Veamos cómo se desarrolla. Lo que nos propone este autor es iniciar por la organización completa, donde lo más importante es la búsqueda de las evidencias. Estas evidencias nos llevarán a la detección de un área crítica, la cual se deberá jerarquizar de mayor urgencia y por su implicación en la disminución de la productividad. Una vez identificada el área crítica, pasaremos al puesto dentro de esta área mediante la identificación de las tareas que desconoce el trabajador y que están mermando la productividad, para lo que se requiere una descripción del puesto o una lista de verificación, lo que nos lleva a una situación a partir de los reclamos de los clientes, los bajos niveles de productividad, incidentes o accidentes o conflictos laborales. Todo esto también puede ser considerado indicadores de las DNC. En esta diapositiva podemos ver cada una de las fases, considerando los niveles de partida, el cual inicia con el análisis organizacional, culminando con la redacción del informe en 8 pasos, aunque es importante señalar que los últimos 4 se dan en cada uno de los niveles de partida. Veamos cada uno de ellos. Según este procedimiento, se tiene que iniciar con el análisis de la empresa y en este momento se estará ante un cúmulo de información sobre diversos problemas. Por ello, se debe de categorizar los hallazgos para que la información sea menos compleja de analizar y poder establecer prioridades entre esas categorías. Para lograr esto, se podrían agrupar en producción, organización, conductas y de moral. Aunque también tenemos la limitante de que algunas personas tienen la desconfianza de dar información precisa por las repercusiones que se producirían. Además de que se tiene que establecer una forma de cuantificar cada uno de los indicadores en función del porcentaje de afectación en la productividad, en el sistema y los subsistemas.
También se debe considerar, además de que también se debe considerar plenamente los objetivos del sistema y los subsistemas de la organización. Y si no se cuenta con los objetivos definidos en cada subsistema, de ser necesario, se deberían de elaborar para dar mayor certeza de lo que se va a investigar. Aquí se puede observar que la información viene de las áreas de la organización, por tanto, se pueden determinar las áreas críticas. En esta otra diapositiva podemos ver que la especificación de evidencia de las áreas críticas está determinada por los puestos que conforman esas áreas. Entonces, aquí vamos viendo ya cómo se va conjuntando desde la organización, pasando por las áreas críticas y ahora pasamos a los puestos. Ahora bien, para la selección de las evidencias de áreas o puestos críticos se deben de tomar algunos criterios, como son la falta de conocimiento de las habilidades y qué tanto afectan dentro de la organización, en qué grado obstaculizan la producción, el monto de las pérdidas, qué tanto entorpecen las labores, la amplitud de las necesidades, eso quiere decir que en lugar de que se disminuyan las necesidades van creciendo, la incapacidad de logro, eso quiere decir que los empleados ya no tienen expectativas, simplemente hacen su trabajo porque lo tienen que hacer. Y también hay que considerar otras causas, organizaciones que pueden ser ajenas a los puestos de trabajo. Una vez que ya se ha llegado a este nivel, las actividades empiezan a ser diferentes, que obtener la descripción del puesto. Y si no existe, entonces se tiene que realizar una lista de tareas, por lo complejo y costoso que sería hacer en ese momento el análisis de puestos. Pero si se tiene, entonces se debe de pedir también los estándares de desempeño para hacer una comparación del desempeño real del trabajador, para posteriormente cuantificar el rendimiento y pasar a la quinta fase, que ya es la situación crítica. Y de ahí pasamos a las últimas 4 fases que, como se mencionó anteriormente, están implícitas en cada uno de los niveles de iniciación del proceso. Esta es la selección de técnicas y la elaboración de la investigación. Aquí en esta parte pues existen diferentes procesos en el que se marca la aplicación y el análisis de la información, que conforman la sexta etapa y la séptima, para culminar en la elaboración del informe, que tiene también características específicas. Se tiene que analizar muy bien la información, categorizarla y cuantificarla, y si es posible pues definir operativamente los objetivos para que sea más fácil la comprensión de esta información. Y se tiene que hacer los informes de manera clara, precisa, concisa y entendible para las personas que van destinadas. Para culminar con el proceso se determinan las situaciones críticas que vienen de los puestos de trabajo o también pueden venir de otras situaciones, como son cuando el cliente está reportando que se tiene una mala atención, que no hay comunicación, también dentro de los procesos productivos que hay errores en la ejecución de las órdenes, falta de cooperación, relaciones deficientes entre el personal. Todas estas son situaciones críticas donde se puede iniciar también una línea de detección de necesidades de capacitación, además de las que provienen de los puestos específicamente. Y con esto se culmina el proceso, porque el paso que sigue de aquí sería nuevamente la selección de las técnicas, la aplicación de las técnicas, el análisis de la información y la elaboración del informe. Y con esto terminaríamos el análisis del proceso de las necesidades encubiertas y manifiestas. Bueno, esto sería todo de mi parte y espero que esta información haya sido comprensible. Gracias.